No puedo creer que en mi primer video de Jiraiya, de su majestad Jiraiya, el hombre de la sabiduría infinita y los buenos gustos, trate de este tema. Jiraiya, perdóname, Jiraiya, perdón por la tardanza. Sí, sé que le estoy hablando de un personaje inexistente de píxeles, pero perdón, Jiraiya, perdón. Ok, una vez alguien me preguntó el por qué yo no tengo a Jiraiya acá en el fondo. Y la verdad es que me costaba verlo todos los días porque me acordaba de lo que le pasó. Jiraiya, aunque a simple vista parece solamente un viejo pervertido que, bueno, sí es un viejo pervertido, es mucho más que eso. De hecho, es el personaje que yo más admiro de todos los animes y mangas que he visto. Y en este video voy a intentar explicarles por qué. Realmente no creo poderle hacer justicia a este personaje, a pesar de que el video dura como 2 horas como si fuese un Uchiha. Igual no creo que esto le haga justicia. De todas formas hice mi mejor esfuerzo. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de su majestad Jiraiya. Jiraiya era un pequeño niño nacido en... esperen un momento. Ahora que me doy cuenta, siempre empiezo estas evoluciones con era un pequeño niño. Obviamente todos empiezan de niños. Ni que Jiraiya hubiese nacido viejo y pervertido. Ok, pervertido sí, pero no viejo. Jiraiya, a diferencia de básicamente todos los demás personajes respetados de este manga, era un niño sin ninguna clase de talento nato o bendición genética. No tenía nada a su favor, ni siquiera era muy guapo. Lo único positivo que tenía era su gran cantidad de chakra, similar a Naruto, y una voluntad inquebrantable. Del resto, nada. Y esto rápidamente se demostró. Se graduó de la academia y forma equipo con unos personajes bastante interesantes. La mujer libre de alcohol, el vende papas y el dios Hokage, el mejor de todos los tiempos. De este grupo destacaba Orochimaru, un niño con un talento absurdo, que todo lo lograba al primer intento y de manera perfecta. Pero a diferencia de los otros equipos que siguen la estructura del niño menso, el emo talentoso y la niña que sigue al emo talentoso, Jiraiya realmente no veía a Orochimaru como su rival, lo veía como su amigo. Más bien, él quería ser como él, ya que él pensaba que Orochimaru atraía a las chicas con su talento. Y no sé, yo no creo que sea eso. Creo que su cabello pantene y los ojos de serpiente ayudaban más, pero bueno. A Jiraiya le gustaba a la niña de su equipo, Tsunade. Esto lo demostraba intentando llamar su atención y diciéndole que era más plana que una tabla. Jiraiya desde chiquito era un conquistador, ¿no? Sin embargo, Tsunade no le prestaba atención ya que lo consideraba un inútil, en especial cuando su otro compañero era tan talentoso. Es justamente por esto que Jiraiya quiere hacerse fuerte, para que las mujeres le presten atención. Pero como dije, este niño carece de talento nato y todo lo que hacía le salía mal. Todo iba a cambiar cuando un día logra conseguir a Myoboku-san, o la aldea de las ranas. En el anime, Jiraiya intenta hacer una invocación sin tener algún contrato, y eso lo transporta aquí, cosa que para mí nunca tuvo demasiado sentido, pero bueno, eso es cosa de Pierrot. En el manga esto nunca ocurre. Aquí conoce a Fukasaku, uno de los líderes de esta villa, que se queda como "What the fuck, ¿hace este niño aquí?", ya que encontrar esta aldea es realmente difícil, por lo que él cree que su encuentro debe haber estado destinado. Le ofrece a Jiraiya entrenarlo y enseñarle Senjutsu, un arte que utiliza la energía natural como fuente de poder. Eso sí, Fukasaku se da cuenta de que Jiraiya hace todo mal y que nada le sale. Le costó muchísimo aprender los principios básicos de sus enseñanzas, pero con tiempo y mucha paciencia, Jiraiya lo logra. De a poquito ve cómo Jiraiya progresa y progresa, lo que me hace pensar que tal vez Jiraiya sí tenía algo de talento después de todo. Lo que tenía era un mal maestro. Diablos, Hiruzen, es que ni eso pudiste hacer, wow. Pasa el tiempo y Jiraiya poco a poco muestra su progreso a sus compañeros, los cuales quedan sorprendidos, incluyendo a Tsunade. Sin embargo, ella todavía no le presta la atención que él quería, por lo que se da cuenta que solo con poder no es suficiente para atraer a las mujeres que él quiere, y siente que entonces debe haber algo más. Pasan los años y Jiraiya se convierte en un adulto joven. Es importante mencionar que, debido a las enseñanzas de Myoboku-san, Jiraiya crece con unos valores bien definidos. Cosas como el honor, la lealtad y el valorar a las personas son parte importante de su vida, y esto lo demuestra cuando se reencuentra con sus compañeros. Ahora ve que aquella niña a la que él llamaba plana ha desarrollado un par de talentos increíbles, con que naturales. Jiraiya porque podrá haber madurado, pero no deja de ser Jiraiya. El menso no duda en hacérselo saber a Tsunade, y esta casi que lo asesina por andar comentando lo que no debe. Sin embargo, aquí pasa algo importante. Tsunade se enamora de un sujeto llamado Dan, y la verdad es que los dos están muy felices juntos. Jiraiya, en vez de sentirse mal o rechazado, de hecho es feliz por ella, y de cierta manera pasa a tratarla como una amiga, a pesar de haber sido su crush de la infancia. Esto es un gesto que define a Jiraiya como personaje, ya que no es egoísta, y prefiere velar
pelear por la felicidad de sus seres cercanos, a la de él. Ya hablaremos de esto más adelante. En Myoboku-san hay un sapo llamado Gamamaru, el cual tiene la habilidad de ver el destino de las personas y por ende decirles una profecía. En el relleno de los nos muestran que este sapito era amigo de Rikudo Zenin. Es decir, según el relleno, Gamamaru es la criatura viva más vieja conocida de la Tierra. Este sapo le cuenta a Jiraiya su profecía, que él viajará por el mundo y que tendrá un estudiante que, depende como él lo guíe, se convertirá en el salvador del mundo o en el destructor del mismo. Esto sorprende a Jiraiya, ya que el ser maestro realmente no estaba en sus prioridades. Sin embargo, no le prestó mucha atención, ya que no tenía tiempo, porque Konoha se encontraba en plena guerra. Konoha estaba envuelta en la Segunda Guerra Ninja, y Jiraiya asiste con Tsunade y Orochimaru, ya que ellos eran en este punto uno de los jounins más importantes de la villa. Esta guerra es una verdadera masacre. De hecho, es en esta guerra donde el novio de Tsunade, Dan, es herido de gravedad y termina falleciendo. Tsunade queda devastada y Jiraiya no sabe qué hacer para ayudarla. Lo único que pudo hacer fue apoyarla, estar con ella por si lo necesitaba y darle ánimo, ya que no podían quedarse ahí. La guerra aún continuaba. Este fue el primer suceso que causa que Jiraiya quiera acabar con este ciclo de odio en el mundo ninja, cosa que intentará lograr hasta su último segundo de vida. Continúa la guerra y hay un enemigo que está masacrando a todos los que se cruzan con él. Un tipo llamado Hanzo de la Salamandra. Y les voy a decir algo, esta etapa es la cúspide de Naruto. La increíble calidad de combate, historia y trama que ocurre en este periodo es simplemente brutal. Jiraiya se enfrenta a él con sus compañeros y estos sobreviven. Es tanto la superioridad de Hanzo que este se sorprende que aún no estén muertos. Esta hazaña hace que Hanzo les cuente qué tiene en mente. Él les dice que esta guerra la terminará ganando Konoha y los nombra a los tres como los Sanin, que significa los tres, justamente por sobrevivir a una batalla con él. Lamentablemente no pudimos ver esta guerra en el manga, pero debe haber sido brutal. Es decir, Tsunade está combatiendo con su espíritu roto por lo de su novio. Orochimaru poco a poco está perdiendo el camino, pero entiende que no puede abandonar a la hoja todavía. Jiraiya lucha con el deseo de terminar esta guerra y el de no poder ayudar a sus amigos. Además, las peleas debieron haber sido brutales porque eran complejas en ejecución, no en concepto. Es decir, no veías un man diciendo ¡Morfosis, amigos! ¡Tiranosaurio! No había megas, no había nada de esto. Aquí peleaban con técnicas simples, pero con creatividad, estrategia. El mismo Hanzo, uno de los tipos más temidos de la historia, peleaba con sellos explosivos y un Shunshin no Jutsu, una cosa que te enseñan en la academia. Esto sí es Naruto, la madre. Termina su encuentro con Hanzo y los tres deciden volver a la aldea. Sin embargo, tres niños huérfanos los siguen y les piden ayuda. Y es curioso, pero la reacción de cada uno de los Sanin nos muestra el estado mental en el que estaban. A Tsunade le da igual y está muy susceptible. Orochimaru dice que mejor matémoslos, no tienen dinero para comprarme las papas. Y es Jiraiya el único estable que dice esperen, vamos a pensarlo bien. Y termina diciendo que se quedará con ellos y les enseñará ninjutsu para que puedan sobrevivir. Muchos malinterpretan este gesto. Ciertamente Jiraiya sabía de su profecía, pero él no decide ayudar a estos niños por eso. Él lo hace porque ve el estado en el que se encuentran y sabe que van a morir si él no hace algo. Él se queda por pura compasión y el deseo de ayudar al prójimo. La prueba de esto es que a mitad del entrenamiento, cuando se da cuenta de que Nagato era el emo encebollado original, ahí es cuando dice este niño tiene ojos de cebollita e intensifica el entrenamiento. De hecho, decide quedarse mucho más tiempo de lo que él planeaba, ya que de inmediato piensa que este niño puede ser el de la profecía. Pero bueno, Jiraiya entrena a estos niños al punto de que pueden usar ninjutsu. Sin embargo, lo más importante que les transmite son los valores que él aprendió en Myoboku-san. Nagato, Yahiko y Konan crecen con estos valores. Recordemos que el primer Akatsuki tenía la misión de acabar con las guerras y crear paz mediante el diálogo. Lamentablemente, Jiraiya no contaba que cierto man enmascarado metería sus narices y las del aloe vera espía donde no le importaban. Se despide de los tres niños y regresa a la villa. Lamentablemente, unos años después le llega la noticia de que estos niños murieron en la guerra. Y esto fue un golpe muy duro para Jiraiya porque sintió que todo su esfuerzo y enseñanzas no valieron nada, ya que no pudo salvarle la vida a esos niños. Al volver a la aldea, se entera que hay un niño con un talento abrumador, una cosa que solo se ve cada generación.
este niño se llamaba Minato. Jiraiya sospecha que este puede ser el niño de la profecía, por lo que, aunque su moral estaba por el suelo por lo ocurrido con los 3 niños que él entrenó, decide darlo todo y lo convierte en su estudiante. Dicho y hecho, Jiraiya le enseña todo lo que sabe a Minato, siendo el transmitirle sus valores lo más importante para él, y funcionó perfectamente. Minato es tal vez el ninja más talentoso de la historia de la hoja. De hecho, él siendo un niño creó una técnica de altísimo nivel, conocida como el Rasengan, una técnica que el mismo Jiraiya adoptaría y la utilizaría como su principal. Así de inmenso era el talento de Minato, además que conquistó a Kushina, ¿qué más quieren? Sin embargo, lo importante es que este compartía los valores que Jiraiya le enseñó. Tenía su lealtad, sus ganas de ayudar al prójimo, su honor y su bondad. Fue tanto así que con el tiempo, este niño se convertiría en el 4º Hokage. Pero ese no fue el mayor logro de Jiraiya con Minato. Verán, Jiraiya tenía un pasatiempo el cual era escribir. En todos sus viajes siempre sacaba un libro con sus experiencias. Ciertamente la mayoría de estos libros eran de romance y sangre por la nariz, porque Jiraiya podrá ser un crack, pero esto de las mujeres y ser pervertido siempre ha sido parte de su personalidad. ¿Qué quieren? A mí esto de los libros siempre ha tenido mucho valor, porque Jiraiya era un personaje que no le salía nada. Realmente no lograba cumplir ninguno de sus objetivos. Vamos por la mitad de la historia y hasta la fecha realmente nada le ha salido bien. De hecho, es que ni sus libros se vendían. Nadie los compraba, así de grave era el asunto. Pero igual lo seguía escribiendo. Igual seguía desarrollando sus historias porque esa era su pasión. A pesar de todo lo que ha vivido Jiraiya, aún mantiene su pasión intacta. Y esta pasión y este sentimiento solo lo podían ver plasmados en sus libros aquellos que conocían muy bien a Jiraiya. Analícenlo. No por nada los fanáticos de estos libros eran Naruto, Kakashi, Nagato y en este caso Minato. Jiraiya escribió un libro acerca de un ninja que fue capaz de acabar con el ciclo del odio, solamente con una voluntad inquebrantable y muchas agallas. Minato era muy fan de este libro, ya que sentía que el protagonista era increíble y que representaba todo lo que él soñaba. Un día Jiraiya estaba de visita en la casa de Minato y ve que este está leyendo su libro muy concentrado, y Jiraiya, muy Jiraiya, casi lo asesina por hacerle una broma. Y luego de esto Minato le dice algo increíble. Le dice que el protagonista es impresionante y le gustaría que su hijo fuese así, por lo que le pide permiso para ponerle el nombre del protagonista a su hijo. Jiraiya se sorprende y le dice que si está seguro, que ese fue un nombre que se le ocurrió cuando estaba comiendo ramen. Ahí por primera vez en el manga aparece Kushina y le dice a Jiraiya que Naruto, el nombre del protagonista, le parece maravilloso. Jiraiya no sabe ni qué decir y le pregunta que si están seguros, ya que eso lo convertiría a él en su padrino. Y Minato le dice unas palabras que marcarían a Jiraiya por siempre. Por primera vez, aquí Jiraiya experimentó algo positivo, por fin. Algo de las cosas que hacían le salieron bien, ya que a su alumno, el que él creía el niño de la profecía, tenía una altísima estima de él. Además, usó una de sus queridas historias para darle el nombre a su hijo, convirtiéndola a él en el padrino. A este punto, todo tenía sentido para Jiraiya y las cosas se empezaban a alinear por fin. Lamentablemente, el destino tenía otros planes. El Kyuubi atacó la aldea mientras él se encontraba viajando, y uno de los resultados fue que Minato y Kushina fallecieron. Sin embargo, dejaron a un niño como su legado, al cual convirtieron en Jinchuriki. Este era su ahijado, el niño que tenía el nombre de su personaje, Naruto. Sin embargo, el tercer Hokage dio la orden de que nadie debía relacionarse con este niño, principalmente para proteger al Kyuubi y al mismo niño, al no revelarle a nadie que él era el hijo del 4º Hokage. Jiraiya sabía que tarde o temprano haría algo, pero por los momentos tenía otro problema que atender. Su amigo, el Serpientes, empezó a obsesionarse con el poder. Él decía que no tenía sentido ser un ninja si no conocías o obtenías todo el poder del mundo. Además, se dio cuenta las ganancias que daba ese negocio de venderle papas francesas a los niños. No, mentira, que Orochimaru todavía era un villanazo. Esta obsesión hizo que Orochimaru desertara la villa. Jiraiya cuenta que intentó hablar con él en más de una oportunidad, pero que no tuvo efecto. Él se culpa mucho por esto, ya que siente que estuvo más pendiente de la famosa profecía y de sus estudiantes que de su más grande amigo. Él decía que si hubiese estado más tiempo con Orochimaru, tal vez podía convencerlo de que no tomase el camino del mal. Esto obviamente afectó muchísimo a Jiraiya, pero como es un personaje con una determinación increíble, no se rindió, decidió seguir adelante e investigar qué hacía Orochimaru. Es en este proceso donde descubre
descubre una banda de terroristas conocidas como Akatsuki. Estos tipos llevan a cabo toda clase de crímenes, pero el principal es que están recolectando los billus. Estos asesinos tarde o temprano irían por su ahijado, por lo que aquí se puso manos a la obra y los investigó lo más que pudo. Es importante esto porque Jiraiya era el único personaje de Konoha, aparte de Orochimaru y de Danzo, que tenía información clara de Akatsuki. Nadie más en la villa tenía idea del peligro que se les avecinaba. Para hacer las cosas peores, descubre que Orochimaru se unió a este grupo. Ahora, para proteger a su amado ahijado, debe detener a la fuerza a su mejor amigo. Imagínense la fortaleza mental que tiene Jiraiya para poder soportar todo lo que he mencionado hasta ahora. Y ahora es que falta, Pasan unos años y su ahijado ya ha crecido y es un genin, por lo que decide hacerle una visita. Al llegar, ve que está siendo entrenado por Ebisu. ¿Se acuerdan de Ebisu? Otro profesor pervertido, pero que quedó en el completo olvido. Yo ni me acordaba de este man, en serio. Y ve que Naruto tiene problemas en controlar su chakra, y de inmediato intuye lo que pasa. Hace su entrada ridícula y exagerada con su bailecito de Jiraiya, el Zenin, y Naruto en un principio se sorprende y le pide que lo entrene. Sin embargo, Jiraiya no le presta atención porque no es una chica linda. Naruto intuye qué debe hacer y usa su clásico Hentai no Jutsu. Y efectivo, Jiraiya cae completito. Y ahí Naruto le pone el apodo de Erosenin, que básicamente significa sabio pervertido. Aquí hay otra cosa interesante. Obviamente Jiraiya sabe que ese es su ahijado, pero entiende que aparte que debe mantenerle la promesa que le hizo a Hiruzen, el decírselo no va a ayudar en nada, en especial con todo el sufrimiento que ha tenido que soportar este niño, por lo que actúa como desinteresado y más bien siempre anda haciendo bromas con Naruto, diciéndole que tiene poco talento, que es un paquete, que Sasuke es más guapo que él. Aquí hay otra cosa interesante. Jiraiya podrá haber empezado como un niño torpe, sin talento y pervertido, cosa que de cierta manera todavía lo es, en especial lo de torpe y pervertido. Pero a este punto era tal vez el personaje más poderoso y con mayor prestigio del manga. La posición que tenía Jiraiya en el mundo ninja y en Konoha era una locura. Esto lo vamos a ver en un momento. Cuando falleció Minato, una de sus ranas le vino con la noticia, pero también le entregó la llave que liberaría el sello del Kyuubi, por lo que él sabía que la misión de Minato era que Naruto controlase al Kyuubi. Por eso le dice a Naruto que si quiere aprender a utilizar su otro poder y le enseña cómo sacar un pequeño fragmento del poder del Kyuubi. Además, Jiraiya también le ofrece el contrato con los sapos para que Naruto pudiese invocarlo. Recuerdo que en esa época del manga, cuando obviamente no sabíamos el trasfondo de Jiraiya, muchos, incluyéndome, pensamos algo como: ah, bueno, Naruto tiene un maestro, por fin, qué interesante señor, ¿verdad? Y todo esto tendría 1000 veces más valor luego cuando nos enteramos que ese señor era de hecho su padrino, aunque no todo era positivo. En esa misma época, Orochimaru decide atacar la aldea. Utilizó diferentes invocaciones para destruirlo todo. En la aldea no había ningún ninja capaz de detener esta invasión. ¡Qué locura! De hecho, en la escena estaba Ibiki, otro personaje espectacular y olvidado. Él dice que esta invasión está a otro nivel y que nadie puede salvarlo. Justo ahí, Jiraiya hace una entrada brutal, acabando así con las serpientes que los atacaban. Ibiki se sorprende y dice: ¡Su majestad Jiraiya! Y un ninja random de atrás reconoce el nombre y sabe que es uno de los legendarios Sannin. En todo este proceso, Ibiki le habla con el mayor respeto posible, como si se tratase del Hokage o de Jesus o no sé. Todo el tiempo se encuentra agachado, rindiéndole respeto, y esto siempre me pareció impresionante. Ibiki a este punto era conocido por ser un torturador. Él es de las personas más influyentes de Konoha porque tiene información secreta que nadie más sabe. Sin embargo, alguien de su estatuto se agacha y le rinde honores a Jiraiya. Ibiki no ha hecho esto con nadie más, man. Esto indica el altísimo estado que tenía nuestro pervertido en el mundo ninja. Jiraiya intuye lo que ocurre y desea que Hiruzen no muera. Lamentablemente, eso es justo lo que ocurre. Jiraiya acá recibe otro golpe muy fuerte porque su mejor amigo, aquel que no pudo detener, ha destruido parte de su hogar y ha asesinado a su maestro. Y créanlo o no, las cosas iban a empeorar, oh my god. Él sabía que Akatsuki se estaba movilizando en parejas y una de ellas iba a venir por Naruto. Esto se lo comenta a Kakashi, el primer profesor de su ahijado, pero de todas formas decide quedarse en los alrededores para cuidar de Naruto. Dicho y hecho, a la aldea llegaron Itachi y Kisame en búsqueda de Naruto. Bueno, eso pensaban. Aquí ocurre algo interesante porque estos manes pelean con Kakashi y dos Jounin sin ninguna clase de miedo. Sin embargo, se dan cuenta que Naruto está con Jiraiya y ahí se
los pantalones. Kishi le dice a Tiburón Sin que no pueden enfrentarlo porque van a salir mal parados, así que se les ocurre la idea de enviarle su mayor debilidad, una mujer bajo genjutsu para distraerlo. Me llama la atención que Jiraiya podrá ser el dios de esta aldea, pero todos conocen su debilidad, las mujeres, y lo peor es que funciona. Luego de una escena memorable en donde apalean al emo sensible, Kisame iba a cortarle los brazos y las piernas a Naruto para poder llevárselo. Justo ahí aparece Jiraiya. Llama la atención que lo primero que quieren hacer es correr. Los manes apenas ven a Jiraiya dicen algo como "¡Ay mamá, llegó el tipo!" y salen corriendo. Muchos dicen que Itachi corrió porque no quería pelear con nadie, y eso es cierto, pero a media. Es decir, no dudó un segundo en mandar al hospital al medio Uchiha. Es más, le dijo a Kisame que lo capturara para llevárselo. Wow, sí, qué pacifista. Con el único que tuvo respeto fue con Gai, porque por favor, obviamente, este man viene del planeta Bellita, que esperaban. Pero ese fue Itachi. Kisame no dudó en enfrentarse a Gai. Hasta Kishi le advirtió: pescadito, haz caso, yo dibujé a este man, no sabe lo que es capaz. Pero con Jiraiya, Kisame de inmediato arrancó a correr. El man parecía pez fuera del agua. Literalmente. Lo mismo con Itachi. Sí, el asesino suculento venía en paz. ¿Por qué no hizo lo mismo con Kakashi? Porque sabía que podía lidiar con el medio Uchiha, pero con Gai y Jiraiya, ni loco. Así que prendió su moto y se fue. A este punto la villa era un completo caos, porque ya habían tenido 2 invasiones seguidas. Si supieran lo que les espera en unos añitos. Por lo que otra vez le ofrecen el puesto de Hokage a Jiraiya. Esto no lo había mencionado antes, pero a Jiraiya le han ofrecido el puesto de Hokage múltiples veces, desde que Hiruzen asumió el mando. Esto lo podemos ver porque cuando le ofrecen el puesto los viejetes esos novios de Danzo, Jiraiya les responde como: man, otra vez, ya dije que no. Porque a Ero Sennin no le gusta andar encerrado en una oficina. Él quiere ver el mundo y explorar la naturaleza. Énfasis en naturaleza. Por lo que los rechaza otra vez. Sin embargo, entiende la situación de la aldea y les ofrece conseguir a Tsunade para que ella se hiciese cargo de la aldea. Aprovecha esta situación y decide llevarse a Naruto, no solo para protegerlo, también para poder enseñarle un nuevo jutsu, el Rasengan. Sin que Naruto lo supiese, aquí Jiraiya le había enseñado el legado de su padre. Se consiguen con Tsunade y a esta no le interesa ser Hokage. Recordemos que Tsunade a este punto estaba en un estado mental terrible y consumida en sus vicios, que eran el alcohol y las apuestas. Esto fue a raíz de perder su pareja en la guerra, bueno, y entre otras cosas. Jiraiya lo sabía, y ese fue uno de los motivos por lo que le ofreció el puesto, ya que él sentía que si ella se convertía en Hokage, podría recobrar el camino y ser de nuevo la amiga a la cual él se enamoró hace muchos años atrás. Sin embargo, no fue él quien logró este cambio, fue Naruto con su determinación de aprender el Rasengan y todo eso. Aquí, Jiraiya se da cuenta que este niño es más de lo que parece. No solamente es el hijo de Minato, tal vez sea el verdadero niño de la profecía, porque acaba de lograr algo que él no había podido. Logró devolverle la ilusión y la estabilidad a Tsunade, convirtiéndola no solo en la Hokage, sino en la amiga que él tanto extrañaba. En este viaje también se consiguen con Orochimaru y tienen una pelea entre los tres realmente espectacular, a pesar de que todos estaban condicionados. De hecho, es aquí donde Jiraiya resalta lo que mencioné de Naruto. Orochimaru le pregunta que ¿por qué está entrenando a este perdedor? Pero Jiraiya le dice que Naruto tiene las agallas y la voluntad de nunca rendirse, y estas son las cualidades que tenían el protagonista de su libro. Ya luego de esto, Sasuke se va de la aldea y Jiraiya le dice a Naruto que si quiere viajar con él por unos años y en el proceso volverlo más fuerte. Naruto, muy emocionado, acepta y se van 2 años a entrenar. Aquí hay algo que debo mencionar. Siempre he leído que Naruto perdió estos años ya que solamente aprendió el Odama Rasengan, y esto es algo completamente falso. Verán, Naruto en este punto estaba completamente consumido por su emo vengador. De hecho, si recuerdan, Naruto estaba deprimido porque no pudo cumplirle la promesa a Sakura. Es Jiraiya el que lo saca de sus pensamientos y se lo lleva a entrenar. Es Jiraiya el que en estos 2 años le transmite todos sus valores. Es Jiraiya el que realmente le enseña a controlar su chakra, porque ese era el problema principal de Naruto. El motivo por el que pudo aprender el Rasen Shuriken, el uso avanzado de los Kagebunshin, modo ermitaño, entre muchas otras cosas, fue porque tuvo este entrenamiento base con Jiraiya. Si no, no lo hubiese logrado porque no sabía cómo usar su cantidad absurda de chakra. Además, Jiraiya fue el que reforzó a Naruto mentalmente. Este estaba en completa decadencia porque Sasuke se fue, pero él fue el que le enseñó que debe seguir adelante y le dio toda su confianza, algo que Naruto necesitaba. De hecho, es en este viaje donde Jiraiya le dice que espera que él pueda resolver los problemas que él no pudo, como acabar con el ciclo de odio que está en el mundo. Naruto no lo ve muy claro porque dice que todo eso es muy complicado para él, y Jiraiya le dice que no se preocupe, que él confía en él, ya que es su querido alumno. Este recuerdo, este pensamiento es el que permite a Naruto levantarse. Cada vez que él se siente mal o cuando siente que
que no es capaz de lograr algo, recuerda las palabras de Jiraiya. Esto se lo cuenta a Nagato, por ejemplo, por lo que este viaje fue vital para que Naruto pudiese convertirse en el ninja que unificaría al mundo. Lamentablemente, nos damos cuenta de esto de la peor manera posible. Jiraiya se entera de la ubicación del líder de Akatsuki y decide que esa será su misión final. A ver, vamos a analizar por qué hizo esto. Jiraiya, desde su perspectiva, piensa que no le ha salido nada bien. No se ganó el amor de su amiga, ni tampoco pudo salvarla de su tragedia. No pudo detener a su mejor amigo, el cual desertó la aldea. No pudo salvar a su maestro, el cual fue asesinado por su mejor amigo. No pudo salvarle la vida a esos 3 niños al enseñarles ninjutsu. No pudo salvar a su estudiante, la persona que lo eligió como el padrino de su hijo. En la mente de Jiraiya, todo lo que ha intentado ha sido un fracaso. Todo. Lo único que aún tiene de valor es su ahijado, el niño al cual le traspasó todo su legado y valores. Y esta organización iba por él, por lo que consideró que lo mejor que podía hacer era mantener esa pequeña esperanza viva, que era Naruto, y la mejor forma de hacerlo era intentar detener al líder de estos terroristas, o al menos descubrir información que le permita a la aldea proteger a Naruto. Él sabe que va a morir, pero no le importa. Él quiere serle de utilidad a ese niño y protegerlo a toda costa. Esta decisión es uno de los motivos por el que Jiraiya es el personaje que más admiro, porque no le ha salido nada bien. Sin embargo, hasta su último deseo, quiere hacer el bien por el prójimo, que en este caso es su ahijado. Esta decisión se la cuenta a Tsunade. Sospechosamente la va a buscar y la invita a tomar. En el proceso le cuenta todo, que sabe dónde está el líder y que irá a buscarlo. Tsunade se opone inmediatamente y le dice que quiere organizar un equipo para ello. Jiraiya le dice que no, que adentrarse en Amegakure es realmente difícil y que pueden perder su oportunidad, por lo que solamente él puede hacerlo. Tsunade entiende lo que está pasando. Ella sabe que Jiraiya va a morir, pero entiende perfectamente sus motivos. Y es curioso, pero es ahí donde por fin, luego de tantos años, entiende el gran valor y la gran persona que es Jiraiya. Por la forma en que actúa una vez que Jiraiya se va y por la forma en que lo piensa, la narrativa nos da a entender que Tsunade se enamoró de Jiraiya. Recordemos que ella estaba muy cerrada a todo esto por haber perdido a su novio, tanto así que no le dio la oportunidad a más nadie. Pero aquí, por su forma de actuar, se nota que siente algo por Jiraiya. Es tanto así que se desespera y le ruega a Jiraiya que por favor no lo haga. Este le dice que él volverá y que para asegurar su victoria le pide a Tsunade que por favor apueste que él morirá, ya que ella jamás ha ganado una apuesta en su vida, por lo que si ella apuesta a su derrota, él sabe que regresará con bien. Tsunade sabe que no lo puede detener y con su corazón roto simplemente lo despide entre lágrimas. Jiraiya llega a Megakure y se encuentra con la mano derecha del líder, una persona que la conocían como el Ángel. Él de inmediato se da cuenta que es Conan. No puede creer que aún siga con vida, ya que él pensaba que había muerto. De hecho, él detiene a Conan sin lastimarla y ahí aparece el líder. Este tiene un Rinnegan, por lo que de inmediato piensa que es Nagato. Sin embargo, no se parece nada a él. Luego de un combate impresionante, donde Jiraiya nos muestra que es capaz de utilizar algo llamado el modo ermitaño, en el transcurso de la pelea pierde un brazo. Frente a él aparecen los 6 Pains y allí hay uno que es idéntico a uno de esos 3 niños que él cuidó, Yahiko. En un movimiento de habilidad logra capturar a uno de estos 3 cuerpos en el estómago de una rana. Aquí Jiraiya se encuentra muy mal herido. El mismo Fukasaku le dice que ya capturó un cuerpo, que con eso es suficiente, que mejor se retiren. Yo también estaba en su misma posición. Yo quería que Jiraiya aquí se retirase, ya que si lo hacía, iba a vivir. Sin embargo, Jiraiya siente que está cerca de resolver este misterio. Y como dije, este grupo era una amenaza para quien era su última luz, su última esperanza de hacer las cosas bien. Además, él era el único que había estado tan cerca. Si escapaba, era probable que nadie más iba a poder detenerlo. Y por ende, la vida de su hijado peligraba. Por lo que decide salir nuevamente para ver los Pains de cerca, y ahí descubre qué está pasando. Lamentablemente, uno de los Pains aparece de sorpresa y le destruye la garganta. Jiraiya intenta, pero no puede hablar por lo destruida que estaban sus cuerdas vocales, y es ahí donde los Pains efectivamente acaban con su vida. Su cuerpo había sido completamente destrozado y su mente y espíritu se alejaban poco a poco de su cuerpo. Sin embargo, en un pequeño momento, logra recordar a su estudiante, ese niño el cual él lo depositó todo, el niño que llevaba el nombre del protagonista de su libro, su ahijado, Naruto. Recuerda el por qué está haciendo todo esto, recuerda todo lo que ha vivido, todos sus fracasos, todas las cosas que le salieron mal, recuerda cómo su mejor amigo mató a su maestro, recuerda cómo sus estudiantes son los que lo están matando y que estos son
son los que irán por la vida de Naruto. Es ahí cuando hace lo imposible. Su mente y su alma regresan a su cuerpo por unos segundos. Su corazón se había detenido completamente. El mismo Pain se sorprende porque él estaba seguro que había muerto, y es verdad, pero Jiraiya regresó por unos segundos para poder darle un mensaje a su querido ahijado, por lo que en la espalda de su maestro escribió un código que solamente Naruto iba a poder entender, un código que tenía la clave para poder derrotar al líder de Akatsuki y asegurar la vida de su querido alumno. Con su último aliento termina el código y a lo lejos ve como Pain se acerca para darle el golpe final. Jiraiya tiene sus últimos pensamientos antes de caer al fondo del océano. Dice que muchas de sus decisiones terminaron muy mal, pero lo que él no había entendido era que el no rendirse y el jamás abandonar tu camino es lo que define a un ninja, y eso es algo que recordó y aprendió de su ahijado. En sus últimos segundos, dice que está seguro que Naruto es el niño de la profecía y que está feliz de haberlo podido ayudar y que ahora es su turno. Y ahí desciende al fondo del océano. Mientras se va hundiendo a lo profundo del mar, Jiraiya muestra el cariño que le tiene a sus historias. Mientras muere lentamente, recuerda que debe empezar un libro nuevo, una historia que lleva pensando un tiempo y que cree que será muy buena, la cual titula La historia de Naruto Uzumaki, y sonríe pensando en cómo la va a escribir. Y aquí, finalmente, muere. Y en el anime hicieron algo que terminó de quebrarme. Oh, そうだ。続編のタイトルは何がいいかの？そうだの。渦巻きナルト物語。それがいい。La muerte de Jiraiya ha sido la única vez en cualquier anime donde de verdad yo he llorado. De verdad me afectó porque me pasó similar a Tsunade. Yo siempre vi a Jiraiya como un personaje cómico, que sería el maestro de Naruto, pero conforme aprendía más y más de su historia, de sus vivencias, de sus valores y todo lo que hizo por las personas que él conocía, entendí lo que significaba y el gran valor que tenía. Me afectó mucho porque es un personaje que desde su perspectiva siente que no logró nada, siente que es un fracaso, no pudo ayudar a sus amigos, no salvó a sus estudiantes, no pudo salvar a su maestro, siente que todo lo que hizo fue perder el tiempo y murió con este pensamiento, depositando toda su fe y su esperanza en Naruto. Y de los personajes que han muerto en esta serie, él y curiosamente Conan son los únicos que han muerto en desesperación o pensando que no lograron nada en su vida. Por ejemplo, la muerte de Asuma fue muy trágica, pero lo que más él quería era el amor de Kurenai y que sus estudiantes entendieran que se debe proteger a las futuras generaciones, y él murió sabiendo que lo logró. Obito le arruinó la vida a miles de personas, pero murió feliz porque sintió que pudo solventar un poco sus errores, ayudando a Kakashi y a Naruto. Además, al morir, en el limbo se encuentra con su amada Rin, y esta lo recibe con muchísimo amor. Jiraiya muere pensando que no logró nada, pero muere con una sonrisa, y es ahí donde nace mi admiración por este personaje. Aunque él siempre pensó que era un fracaso y que todo lo que hacía estaba mal, jamás dio un paso atrás, siempre fue hacia adelante, y todo con una sonrisa. Aunque 4 de sus estudiantes habían perdido la vida, igual dio todo de sí para guiar a Naruto y ser como el padre que él no pudo tener. Su muerte dejó un legado increíble, y que haya un personaje capaz de seguir adelante, capaz de lograr todo esto, y que en su perspectiva todo le haya sido negativo, pero que igual muere con una sonrisa, y que mientras se hunde está pensando en su siguiente historia, en su pasión, es algo indescriptible para mí. Por eso Jiraiya es el personaje que más admiro de todos los anime que he visto, y esta fue la historia de Jiraiya. Para seguir adelante como lo hizo Jiraiya, a pesar de todo lo que vivió, necesitas tener una fortaleza mental absurda, y Jiraiya nunca tuvo a nadie que le hiciese ver lo contrario. Siempre estuvo solo, él mismo se levanta siempre para poder seguir su camino. Nadie en este manga tiene la fortaleza mental de Jiraiya, ni de cerca. Jiraiya tiene demasiados valores, es gentil, amable, bondadoso, caritativo, es una locura. El tipo decidió ayudar a 3 niños desconocidos, solamente porque no quería verlos sufrir. Aceptó que la chica que él quería estuviese enamorada de alguien más, con tal de que ella fuese feliz, y lo dio todo, hasta su vida, para guiar al pequeño que era el legado de su querido estudiante. Es increíble.
Jiraiya se lo toma todo con humor. Ciertamente a veces exagera con esto de ser pervertido, pero bueno, es parte de su personalidad. Hasta bromea con eso de que sus libros no los compra nadie. Y lo peor es que deben ser de altísima calidad, porque hasta Sasuke, un man que no le importa nada, los valora. En Boruto, Kakashi le da unos consejos siguiendo el libro de Jiraiya, y estos consejos no le funcionan ni un poquito. Se encuentra con Kakashi y le dice que va a tirar ese libro al agua, pero de inmediato se arrepiente y dice que no va a tirar el libro, sino que lo va a tirar a él. Hasta Sasuke entiende el gran trabajo de Jiraiya, por Dios. Y es más, Jiraiya tiene razón, la vida no se puede tomar tan en serio. Vivir con buen humor es algo clave, y que un personaje al cual nada le salga bien tenga siempre esto en mente dice muchísimo. Miren, francamente lo estuve pensando, pero la verdad es que no le veo una debilidad clara a Jiraiya. Tal vez en que estuvo mucho tiempo solo e hizo las cosas solo, pero realmente no lo culpo. Sus mejores amigos no estaban allí. Tsunade estaba sumergida en su mundo y Orochimaru tomó otro camino. Él intentó ayudarlos, pero no funcionó. Realmente yo veo a Jiraiya como un personaje que, narrativamente hablando, es perfecto. Y es por eso que su muerte, a diferencia de la de Conan, aunque me pareció súper trágica, no me molesta porque va perfecta con la trama y narrativa de este personaje. Por eso, contextualmente hablando, Jiraiya es un personaje que fue escrito de manera perfecta. Miren, yo no cambiaría nada de Jiraiya, nada. Pero si debo agregar algo, sería haber tenido un buen combate de él antes de Shippuden. Jiraiya era respetado y considerado el ninja más poderoso de la hoja en esa época. Me hubiese gustado verlo en acción. Solamente lo vimos pelear estando drogado. Aunque francamente esto no me molesta mucho. De verdad, yo no tocaría a Jiraiya en lo más mínimo. Y no lo reviviría en Boruto. Ni siquiera en forma de chiste. Porque Jiraiya, narrativamente hablando, fue un personaje perfecto en mi opinión. Jiraiya es un personaje increíble y por eso es el que más admiro de todos. Aunque nada le saliera bien, siempre mantuvo una sonrisa y su cabeza alta. En vez de rendirse, trataba de dar su siguiente paso y ver cómo solucionaba los problemas. Tuvo una buena evolución porque empezó siendo un niño bastante simple y sin talento, pero poco a poco, gracias a las enseñanzas de Myoboku-san, se transformó en un sabio, alguien con el conocimiento y la habilidad para poder guiar a alguien tan importante como lo fueron Nagato, Minato y especialmente Naruto. Pasar de ser un fracasado sin talento a la persona más respetada de la aldea y la más temida de manera internacional es un logro impresionante, especialmente si tomamos en cuenta que Jiraiya no tiene ninguna bendición genética o alguna ayuda externa. Pero más allá de esto, Jiraiya es un personaje muy bien hecho, que personifica todo lo que es ser un ninja y todos los valores que nos enseña este manga, y es por eso que este manga es mi favorito. También, por todo lo que mencioné, Jiraiya es el personaje que más admiro y una verdadera obra hecha personaje. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme más, puedes unirte a los VIP en el botón de unirse que está aquí abajo. Ahí hay más información. Hay muchos beneficios, como hablar conmigo directamente en el super stream mensual. Y bueno, si quieres, puedes seguirme en Facebook e Instagram como Me Dicen Dai, o en Twitter como Dai Te Dice. Listo, terminé mi discurso. De verdad, mil gracias por su apoyo. En serio, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.